Cerería La Madrugá patrocina este programa. Cerería La Madrugá, pasión por la cera. Muy buenas noches, saludos cordiales en esta jornada de viernes, comenzando el mes de julio. Un abrazo muy fuerte a todos los enfermos que nos siguen a través de 8 Cádiz Televisión, nuestro programa Una Pasión, y especialmente a los enfermos de la clínica de San Rafael. Pasamos a sumario para conocer los temas que vamos a tratar en esta jornada. Hoy nos visita el padre Rafael Vez Palomino, canónigo y maestro de ceremonias de la catedral, con el que abordaremos la ordenación de nuevos presbíteros en la catedral. El obispo Monseñor Rafael Zornoza Boy ordena a 4 nuevos sacerdotes en el primer templo diocesano durante una Eucaristía a la que asistían cientos de fieles. La Hermandad de la Borriquita entrega el premio Bartus a la Cofradía de la Veracruz durante una misa celebrada en San Francisco ante los titulares de la Hermandad Decana de Cádiz. El padre Óscar González Esparragosa preside en la Plaza de San Antonio el Rosario por la Vida en contra del aborto. La Virgen del Rosario llegará a la parroquia castrense del Santo Ángel en la noche del domingo 19 de julio. Miles de personas viven con fervor en Córdoba la procesión mariana Regina Mater. Pues iniciamos el primer bloque de noticias en Una Pasión presentando al invitado que me va a acompañar en esta primera parte, como decía anteriormente, de nuestro programa de hoy viernes. Él es canónigo de la catedral, es maestro de ceremonias también del primer templo diocesano y párroco de la parroquia de Santa Catalina de Conil de la Frontera. Es facilísimo porque sabemos ya todos que está con nosotros el padre Rafael Vez Palomino. Muy buenas noches, padre. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de viernes, como hiciese hace aproximadamente un año, año y medio, que también estuvo con nosotros para hablarnos de otros temas relacionados con la Iglesia. Yo creo que es lógico y de cajón que le dediquemos un espacio importante de este programa Cofrade, pues a un acto que tenía lugar hace aproximadamente una semana, el pasado sábado, con la ordenación de 4 nuevos sacerdotes, concretamente pues de Jesús Fabra Vega, de Benjamín Toro Aragón, Rubén Vargas Candón y el misionero idente Alfonso María Gallego Jiménez. Una alegría para la Iglesia, como ya nos contaba nuestro prelado Monseñor don Rafael Zornoza, y alegría pues para los fieles y para los familiares y amigos de estos 4 nuevos sacerdotes, ¿no? Siempre es un motivo de alegría la ordenación de un sacerdote. En este caso era múltiple por ser 4 y sobre todo por darse en el primer templo gaditano, ¿no? La sede del obispo, que yo creo que era también muy significativo simbólicamente para la Iglesia. ¿Cómo está Cádiz en estos momentos de salud en cuanto a nuevos sacerdotes dentro de unos años? Digamos, los seminaristas, ¿hay vocación entre los jóvenes? Está despertándose poco a poco, es un cuentagotas, el seminario de Cádiz es un cuentagotas, pero bueno, hasta ahora, aunque estamos ajustados en el número de sacerdotes, faltan en algunos pueblos, pero bueno, poco a poco se va consiguiendo que al menos la edad del clero vaya rejuveneciéndose. Estamos viendo imágenes, por supuesto, de ese inicio de la ceremonia. Como maestro de ceremonia es una Eucaristía distinta a las que se pueden celebrar durante el año, porque tiene un motivo fundamental, que es la de acercar a la Iglesia a 4 nuevos neopresbíteros, ¿no? Con muchísimo público. Pudimos comprobar cómo la catedral prácticamente estaba llena de fieles, gran participación de sacerdotes de la diócesis y también muchos monaguillos, como decimos por aquí, ¿no? Hombre, se nos facilitó también por el horario. Yo creo que el horario era bueno,
facilita que los sacerdotes de distintas poblaciones puedan asistir y participar, y después, bueno, también al ser 4, pues eso hacía que el número de personas aumentara, ¿no? Porque también son los compañeros que se han ordenado, los 4 han estado trabajando pastoralmente en distintas parroquias, ¿no? Alfonso ha estado trabajando en el río San Pedro y los otros 3 han estado destinados pues en Chiclana, en la parroquia de San Antonio y la parroquia del Santo Cristo de San Fernando. Y bueno, pues eso hizo también que estas comunidades se movilizaran también, además de las familias y los amigos y conocidos propios de ellos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues el templo estaba hasta la bandera, podríamos decir, ¿eh? Antes de comenzar, precisamente me decía nuestro prelado que se sentía feliz, ¿no? Pues de concelebrar con prácticamente casi el 80% de los sacerdotes de la diócesis, ¿no? Para acoger en casa, ¿no? a cuatro nuevos sacerdotes. ¿En qué varía el ritual de esta celebración pues con otra normal que se pueda llevar a cabo en la catedral y que presida el propio obispo? Bueno, hay que distinguir 2 tipos de celebraciones, ¿no? Lo que sería la celebración de la Eucaristía normalmente, o pontifical, presidido por el obispo, por el pontífice de la diócesis. Entonces la Eucaristía, lo único que hacemos en el rito de ordenación, lo único que hay es que se añade una parte más a la Eucaristía. Es decir, la Eucaristía tiene 4 partes: los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y los ritos finales. Y lo que se hace es que cuando se celebra algún sacramento dentro de Eucaristía, se añade una 5ª parte, que sería lo propio, estrictamente propio de este sacramento. En el caso del rito de la ordenación, todo se desarrolla a partir del Evangelio, que es donde se desarrollaron todos los ritos, hasta lo que sería el momento del ofertorio, ¿no? Entonces, o presentación de los dones, mejor dicho. Entonces en ese espacio es donde se sitúa el rito propio de la ordenación. Pues nos vamos a quedar, si le parece, con un breve extracto de la homilía de Monseñor Zornoza Boy, concretamente en esa jornada, por supuesto, de la ordenación de nuevos sacerdotes. Hermanos todos muy queridos, Jesús, Benjamín, Rubén y Alfonso, junto con todas vuestras familias y vuestros amigos y vuestras parroquias que os acompañan en este momento. Queridos vicarios episcopales, señor deán, arciprestes, sacerdotes, diáconos, muy queridos seminaristas y especialmente muy queridos señor rector y formadores del seminario, porque es el mismo Jesucristo que se hace presente entre nosotros. Jesús es el único sacerdote del Nuevo Testamento por el que todo el pueblo santo de Dios ha sido constituido pueblo sacerdotal. Pero, como hemos escuchado ahora de la carta a los Hebreos, nadie puede arrogarse este honor, pues Dios es quien llama. El Señor Jesús ha querido escoger a algunos en particular, para que ejerciendo públicamente en la Iglesia el oficio sacerdotal en su nombre y a favor de todos los hombres, continúen su misión personal de maestro, de sacerdote, de pastor. Mis queridos amigos ordenados, vais a ser consagrados como verdaderos sacerdotes de Jesucristo, y con este título quedáis unidos en el sacerdocio a vuestro obispo para cooperar con él como predicadores del Evangelio, pastores del pueblo de Dios, y para presidir los actos del culto, especialmente la celebración del sacrificio del Señor. Pues llegamos ya, digamos, al ecuador de lo que es la celebración. Ya ha pasado la homilía de nuestro prelado y comienza ahora pues lo que es el rito de ordenación, ¿no? ¿Por qué se le suelen poner? Porque los nuevos presbíteros se arrodillan ante el obispo, ¿no? Juran obediencia y su cargo, por decirlo de alguna forma, se le colocan las manos, y después todos los sacerdotes pasan también a colocarles las manos sobre la cabeza. El rito está configurado en el nuevo ritual de ordenación promulgado por el Concilio Vaticano II, aunque tiene sus bases y sus raíces en lo que sería el antiguo pontifical romano, pero está estructurado de tal manera que, diríamos, tiene partes muy concretas, ¿no?
está situado al comienzo, nada más, en lo que llamaríamos escrutinio. Pensad por un momento en la ceremonia del matrimonio, existe un escrutinio que son 3 preguntas. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. En el caso de la ordenación de sacerdotes y diáconos existe un escrutinio donde se le va indicando, digamos, se le va preguntando su disposición a determinados aspectos que van a configurar su vida como sacerdotes, y esa parte termina con el rito llamado de obediencia. En el caso de los sacerdotes diocesanos, la obediencia es al obispo y a sus legítimos sucesores, y en el caso del religioso, en este caso del padre Alfonso, pues no solamente es al obispo diocesano, sino a lo que sería su superior legítimo. Entonces, ese rito se ha quedado configurado con el gesto de colocar sus manos entre las manos del obispo. El rito prácticamente es de la época feudal, ese era el rito, digamos, en que los caballeros juraban a los señores feudales fidelidad, ¿no? Entonces ese gesto ha quedado configurado también en la ordenación como un gesto, diríamos, de obediencia, es el signo de obediencia. Terminado ese rito, entramos en lo que sería el proceso de lo que sería la imposición de manos, pero previamente hay digamos, la Iglesia lo que hacemos es pedir la intercesión de los santos. ¿Por qué? Y ese gesto va acompañado con un gesto, digamos, que hacen los 4 que van a ser ordenados. En este caso es cuando se postran en el suelo. La letanía de los santos. Exactamente. Si recordáis, la postración se hace 2 veces al año. Existe este gesto de la postración con 2 significados, diríamos, parecidos, aunque distintos. Vamos a ver. El Viernes Santo recordamos que al comienzo de la celebración se postra en el suelo, el celebrante. Diríamos que la postración es el signo, digamos, máximo de humillación, ¿no? Humildad. Diríamos de humildad y sobre todo, digamos, de desolación sería la idea, ¿no? El Viernes Santo el signo de desolación es claro, Cristo ha muerto y entonces la Iglesia la Iglesia esposa de Cristo se siente huérfana, ¿no? Se siente totalmente desasistida y por eso se tira en el suelo, ¿no? Como diríamos, como expresión máxima de dolor. En el rito de la ordenación, esa postración tiene un significado de pedir la intercesión de los santos. Digamos que uno tiene conciencia de que solo no puede, con esta carga. Llevamos en vasijas de barro la gracia que Dios nos ha conferido y pedimos la intercesión de los santos en la Iglesia del Cielo para que nos ayude en este proceso. Entonces el signo de la postración del sacerdote, diríamos, es un signo de postración para intercesión, ¿no? Pidiendo la intercesión de la Iglesia del Cielo. Y terminado este rito tiene lugar lo que sería propiamente la oración de consagración, de ordenación, la oración que va unida al gesto de la imposición de manos. En la imposición de manos, lo importante es el gesto de la imposición de manos es del obispo, el que puede dar el orden es el obispo. Los sacerdotes, al pasar y a imponer las manos sobre los nuevos presbíteros, diríamos que es un gesto, diríamos, de unión al gesto que ha hecho el obispo. Es decir, yo no ordeno, sino que me uno al gesto, al signo de la ordenación del obispo. El obispo el que ha conferido el orden, el orden de segundo grado, y el obispo, diríamos, hace partícipe a su colegio de presbíteros de este gesto. Porque el signo de acogida de los nuevos presbíteros es el abrazo, que está configurado, terminada la imposición de manos y la oración que le acompaña. Ese es el gesto, digamos, de acogida en el colegio de presbíteros, el abrazo, que se adelanta. Y después ya viene, digamos, lo que es la vestición. Vestición anteriormente, la vestición la vamos a ver antes de ese abrazo, porque una vez terminada la oración de consagración y la imposición de manos, al neopresbítero se le reviste con los ornamentos propios de su función. La estola que llevaba cruzada, signo del diaconado, del servicio, se convierte en una estola vertical, que le va acompañada con la casulla, que es lo que va a usar normalmente. Los 4 llevaban la misma casulla. Si le parece, vemos estos momentos porque son momentos muy importantes para ellos, para la Iglesia y para la propia familia que asiste a la Eucaristía.
Pues continuamos en la Catedral de Cádiz, estamos con el padre Rafael Vez Palomino, que nos está explicando maravillosamente pues esa ceremonia importantísima de los 4 nuevos presbíteros que tiene la iglesia de Cádiz Ceuta. Nos habíamos quedado con la vestición, ¿no? Con la casulla. Sí, cuando ya se viste con los ornamentos propios del orden presbiteral, inmediatamente se le unge las manos. Las manos del sacerdote están consagradas para la misión que tiene encomendada, que se le va a conferir. Si hacemos memoria, estos se les conoce con neopresbíteros. No son curas todavía, porque no tienen un destino pastoral de cura de almas. O sea, hay que nombrarlo como neopresbíteros. Son presbíteros para la iglesia, y entonces el obispo días después le encomendará una cura de almas. Claro, le encomendará que todavía una misión. No se sabe, ciertamente. No sabemos todavía. Entonces se le unge las manos como signo de su consagración. Entonces esas manos están bendecidas. Entonces, ¿por qué? Porque las manos las utilizará él para bendecir, para perdonar, para consagrar, para ungir sus manos, las manos de los sacerdotes. Por eso el gesto final de la ceremonia de acogida de un nuevo presbítero es besar sus manos, ¿no? Que están consagradas. Ajá. Sus manos están bendecidas y consagradas, con el crisma, con el crisma. Y se le entrega lo que será propio de su oficio, que será la ofrenda, porque diríamos la centralidad del día del presbítero va a ser siempre la Eucaristía. Entonces se le entrega el cáliz y la patena, como signo, digamos, de la ofrenda que va a presentar, en nombre del pueblo de Dios, para alabanza y gloria de Dios. Y después ya presiden la mesa del altar con el Posteriormente obispo. Son acogidos en el colegio presbiteral y acompañan al obispo en la celebración, diríamos, en un lugar preeminente. Si en alguna de las imágenes que se podrá ver, verán que son incensados también después del obispo, como signo de respeto, porque pertenecen, han sido acogidos al cuerpo presbiteral, y bueno, como signo de respeto, por primera vez se les inciensa también a ellos, como diríamos, distintos, de manera distinta, se quiere dar una preeminencia a ese gesto. Y después ya concelebran con el obispo. De hecho, los 4 concelebraron junto al obispo en la mesa del altar. Ahora les queda cantar misa, ¿no? En el sitio que ellos Bueno, normalmente prefieran, han cantado misa ya, casi todos ya han celebrado su primera misa. Normalmente la suelen hacer o bien en la parroquia de origen o bien en la parroquia donde han estado colaborando, ¿no? O en alguna capilla o convento que ellos tengan un particular acercamiento o familiaridad. Yo veía a los monaguillos, a los seminaristas también muy contentos, bueno, sí. Por supuesto los nuevos presbíteros también, ¿no? Pero ellos muy contentos porque están viendo el fruto maduro ya de lo que ellos están empezando a germinar, ¿no? Hombre, también ellos, hay que tener en cuenta que la mayoría de los que están en el seminario han sido compañeros de ellos, ¿no? Entonces claro, también es un motivo. Diríamos que ahí se ve una parte del proceso, ahí ha comenzado una etapa, porque bueno, ahora tendrán que dar lo mejor de ellos mismos en las tareas que se les encomienden, ¿no? Yo creo que bueno, siempre los comienzos son siempre ilusionantes, ¿no? Y yo creo que uno tiene la frescura de la vocación y lógicamente pues tiene ansia y deseo de dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Yo creo que estos 4 lo harán muy bien, bastante bien, yo creo que sí. Aprovechando de que está usted con nosotros, yo quería salirme un poquillo del tiesto, ¿no? Pero tampoco tanto, ¿no? Porque quería preguntarle, la semana pasada le preguntaba yo al hermano mayor de la Sacramental de Jesús de Medinaceli por esa noticia que estaba ya circulando, ¿no? En los medios de comunicación de que pudiese ocurrir, ¿no?, la posibilidad de que la Semana Santa se plantease por parte de la Iglesia en una fecha determinada. Al parecer el Santo Padre pues apuntaba a que podrían unirse los calendarios cristianos y ortodoxos para que fuesen de la mano en lo que es las fechas, y sería la primera semana de abril, sería la semana de Semana Santa, y el segundo domingo de abril sería el domingo de Resurrección. Variaría prácticamente entre el 1 y el 7, empezaría la Semana Santa. Sí. ¿Cómo lo ve? Desde el punto de vista de la Iglesia, yo se lo preguntaba a un cofrade. Bien, hasta ahora nosotros hemos seguido un poco la normativa dada por el Concilio de Nicea en el año 325, que configuraba que la celebración de la Pascua era el domingo después de la luna, que de jueves, lo que nosotros configuramos siempre el Jueves Santo, ¿no? Por eso siempre va oscilando entre la mediados de marzo
hasta muy casi finales de abril. Por eso oscilaba siempre, la Semana Santa variaba, ¿no? Yo creo que lo importante, vamos a ver, yo creo que la noticia es más, diríamos, de impacto que otra cosa todavía, porque a mí me parece que, bueno, que el planteamiento que hace el Papa sencillamente está en la línea de unión de las dos iglesias, los dos grandes brazos de la Iglesia católica, ¿no? La Iglesia ortodoxa, o Iglesia de rito griego, y la Iglesia de rito latino. Esa sería la idea, unificar las celebraciones para la Iglesia universal, ¿no? Para las dos iglesias, la única Iglesia, diríamos la que tendríamos que buscar la unidad. Yo creo que este es el deseo. Y bueno, pues ahora tendrán que trabajarlo mucho, porque realmente ahí hubo una división y bueno, pues esa división provocó que después se enquistara un poco mucho más la división entre los hermanos y ya hayamos terminado celebrando incluso cosas dispares, ¿no? Cuando nosotros estamos celebrando ya la resurrección, ellos están celebrando la pasión, total que esto ya, o cuando nosotros celebramos la Epifanía, ellos están celebrando la Navidad. Y bueno, pues son cosas que dicen, uno no entiende, no es la misma iglesia, sí, pero bueno, pues son dos ritos distintos. Y bueno, pues esto es lo que quizá en este sentido se quiera trabajar, ¿no? A mí me parece que todo lo que sea buscar la unidad me parece positivo. Yo creo o sea que bueno, lo ves bastante positivo desde el punto de vista de las hermandades, tampoco es... Además, a mí me parece que bueno, que los planteamientos que hace el Papa Francisco me parecen muy interesantes en el sentido que posibilitan el diálogo. Es decir, las imposiciones no conducen a nada y sobre todo cuando uno no descubre o no tiene claro cuál es el sentido. Pero cuando somos capaces de sentarnos, dialogar y buscar lo que nos une, no lo que nos separa, pues sacamos mucho más fruto. Yo creo que esto es importante, ¿no? A nosotros nos da igual que sea una fecha u otra, porque al fin y al cabo la vamos a celebrar. Claro, que es lo principal. Pero claro, si uno se tiene claro en el calendario, por ejemplo, nosotros tenemos claro que el 25 de diciembre es la festividad de la Natividad. Y no creo que se vaya a cambiar. Y bueno, pues ha sido invariable siempre, ¿no? Desde que se colocó como fecha simbólica. Porque bueno, pues el 25 de diciembre sabíamos perfectamente que no fue la fecha del nacimiento de Jesús, ¿no? Y bueno, primero porque los textos bíblicos nos hablarían de una primavera, no tanto de un invierno, ¿no? Pero después, bueno, pues históricamente se señaló esa fecha, igual que otra fecha del calendario. Lo único que siempre hemos jugado con esa fecha nosotros de la, digamos, simbólica, porque no olvidemos que el año litúrgico está configurado simbólicamente. En un año se ha reducido lo que serían 33 años de vida de Jesús. Entonces, lógicamente, yo creo que puede ser interesante, yo creo que ahorraría muchos disgustos a mucha gente, y sobre todo porque a lo mejor se podían ir configurando otras fechas también propias de la cultura de nuestros pueblos, se podían ir configurando y diríamos que jugaran y participaran o convivieran con las celebraciones religiosas en total consonancia, ¿no? Renovarse o morir, no hay más remedio que ir acostumbrándose un poco a este tipo de cosas, que yo creo que incluso hasta para el turismo les va a venir bien. Yo creo que sí. A los cofrades tendremos que ir reciclándonos un poco. Mira, para por ejemplo, ir cogiendo... simplemente te voy a poner un ejemplo que puede ser muy significativo, ¿no? Para la gente las primeras comuniones siempre es en mayo, ¿no? Y nosotros en la iglesia las celebraciones no son en mayo, es en tiempo de Pascua. Lo que pasa es que siempre el tiempo de Pascua, la mayor parte del tiempo de Pascua coincide en mayo. Por eso las comuniones, decimos, las comuniones en mayo, ¿no? Pero también se pueden celebrar en abril. Bueno, de hecho este año que viene vamos a coger la mayor parte del tiempo pascual en abril, porque el Corpus el año que viene a final de mayo. Ahí está. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de viernes, Padre Rafael. Muchas gracias a vosotros. Y ya sabe que tiene las puertas abiertas para todo lo que necesite y nos veremos muy prontito por Conil de la Frontera. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa para la publicidad y volvemos en unos instantes.